En la pesca atunera con redes de cerco se capturan varias especies de tiburones. Con esta presentación se pretende capacitar al observador en la observación de características morfológicas de los tiburones mayormente capturados por esta pesquería y anotarlas adecuadamente en el registro de tiburones, o RDT. Con este método y mediante la asistencia de la guía de identificación, el observador podrá con progresiva facilidad identificar cada especie observada. Esta presentación consta de 4 secciones. La primera es una introducción de las especies de tiburones principalmente capturadas por esta pesquería. Es una revisión rápida que presenta información general de cada especie. La segunda sección es una presentación de las diferentes variedades de características morfológicas que presentan los tiburones. La correcta observación de estas es clave para efectuar una identificación positiva de las especies. La siguiente sección es una presentación de imágenes fotográficas de las características distintivas de las diferentes especies presentadas en la guía de identificación de tiburones. De esta manera, pretendemos que el observador se familiarice con las características distintivas de cada especie, y así pueda, con la asistencia de la guía, identificar la especie observada de acuerdo a las características que haya registrado en el RDT. Y la sección final presenta ejemplos de características morfológicas con su respectiva anotación en el RDT. Dentro de las especies capturadas en esta pesquería, el tiburón sedoso Carcharinus falciformis es y por un amplio margen la especie más común en esta pesquería. Suele ser llamado también por los tripulantes como tiburón punta negra, y debido a este nombre se lo ha confundido muchas veces con la especie presentada a continuación. Carcharinus limbatus, que es llamada también de esa manera. Estas especies, aunque comparten el mismo nombre común, se diferencian significativamente en varios aspectos, como su morfología y hábitat. Otra especie común, aunque no tanto como la especie Carcharinus falciformis, es la especie Carcharinus longimanus, comúnmente conocido como tiburón punta blanca oceánico. Este tiburón es fácil de reconocer, inclusive hasta antes de ser subido a bordo, debido a la forma y coloración de sus extremidades. La especie Prionace glauca, conocida como tiburón azul, es otra especie que es capturada por barcos cerqueros. La coloración azul metálico de su cuerpo la hace distintiva de otras especies. Sin embargo, pudiera ser confundida con la especie Isurus oxyrhynchus, de nombre común tiburón maco o tinto, pero por la forma de sus aletas caudales principalmente, podremos fácilmente diferenciarlas. El zorro pelágico, Alopias pelagicus, es una de las 3 especies de este género capturadas en asociación con atunes. La principal característica que distingue a estas 3 especies del resto de tiburones es que el lóbulo superior de la aleta caudal se prolonga considerablemente. La segunda especie de tiburones zorro es el Alopias vulpinus, o zorro pinto. Estas 3 especies de alopias se distinguen entre sí por la ubicación de los ojos y por la coloración de los costados sobre las aletas pectorales, también llamadas flancos. La tercera y última especie es el Alopias superciliosus, la cual se distingue de las otras 2 por el gran tamaño de sus ojos. El tiburón toro, Carcharinus leucas, ha sido registrado en pocas ocasiones en la pesca atunera con red de cerco. Su cuerpo robusto y su ancho rostro hacen de este animal fácil de identificar apenas es avistado a bordo. La cornuda común, Sphyrna lewini, es una de las 3 especies de tiburones martillo capturadas con mayor frecuencia por esta pesquería. Estos tiburones se distinguen de los otros porque la región anterior de su cabeza es achatada y expandida lateralmente a modo de hacha o martillo. La segunda especie es la cornuda cruz, o Sphyrna sigaena. Estas 3 especies de tiburones martillo se diferencian entre sí por la forma de la región anterior de la cabeza. La cornuda gigante, Sphyrna mocarran, es la menos común y es raramente capturada por esta pesquería. Además de la forma de la región anterior de la cabeza, su alta y puntiaguda aleta dorsal la distingue de las otras especies de cornudas. El tiburón ballena, Rhincodon typus,
Es sin duda una de las especies más fácil de identificar debido a su forma y a su gran tamaño. Con la revisión de las características, lo que pretendemos es que el observador se familiarice con aquellas variantes morfológicas en los tiburones y aprenda a diferenciarlas y registrarlas con facilidad. Esta parte del proceso es muy importante, ya que de su correcta interpretación dependerá la precisión de la identificación. Las partes del cuerpo del tiburón cuyas características describiremos son la aleta caudal, la vista dorsal de la cabeza, la coloración de los flancos, la forma de la cabeza, la forma de la primera aleta dorsal, la relación de la ubicación entre la primera aleta dorsal y la aleta pectoral, la longitud del borde interno de la segunda aleta dorsal, la coloración de la aleta pectoral y la presencia o ausencia de la cresta interdorsal. La aleta caudal de los tiburones tiene diversas formas. Hay unas con un lóbulo superior de una longitud exageradamente mayor en relación a la del lóbulo inferior. Hay otras en que el lóbulo superior, aunque mayor, sobrepasa solamente de 2 a 3 veces la longitud del lóbulo inferior. Por último, hay aletas con forma de media luna, con un lóbulo superior apenas mayor que el lóbulo inferior. Para registrar esta característica en el formulario, la hemos dividido de acuerdo a la facilidad con que los ojos son observados desde el plano dorsal de la cabeza del tiburón y a la presencia de los surcos nucales. En esta imagen de la cabeza, aunque los ojos apenas sobresalen de sus órbitas, indudablemente no son apreciados en su totalidad. Asimismo, no existe la presencia de surcos nucales. En la foto siguiente, los ojos son totalmente visibles y se aprecian con mucha claridad, así como también los surcos nucales. Los flancos están justo por encima de la base de las aletas pectorales, y para su registro en el RDT, los hemos dividido en dos grupos, de acuerdo al color que tienen. En estas imágenes, los flancos tienen un color gris, con tonos que pueden oscilar desde un tono pálido a uno oscuro. Este grupo será considerado como flancos de color oscuro. En estas imágenes, los flancos tienen un color blanco a blanco rosáceo, y este tipo de flanco será considerado como de color claro. El propósito en esta sección es encontrar la forma de la silueta de la cabeza del organismo desde un plano dorsal o ventral. En esta imagen, el borde anterior de la cabeza está constituido por 3 lóbulos. En la siguiente, el borde anterior está dividido por una escotadura pronunciada. Además, este es de una forma convexa, con unas prolongaciones cefálicas en sus extremos. En esta, el borde anterior está dividido por una ligera depresión, y su borde anterior es casi recto, siendo notoria la ausencia de prolongaciones cefálicas. En la imagen siguiente, el borde anterior de la cabeza es puntiagudo, semejando la cabeza a una cuña. Hay otras en que el borde anterior no es puntiagudo, sin embargo, este tampoco es ancho. Hay otros en que la cabeza es amplia, presentando un borde anterior ancho. Por último, hay formas diferentes, no contempladas en el RDT, como esta, cuya silueta tiene forma de un hongo. Las formas más comunes que observaremos en una primera aleta dorsal van desde una aleta muy falcada, a manera de espuela, y con un ápice puntiagudo. Hay otras con un ápice casi puntiagudo, con un borde anterior erguido y con una gran parte del borde posterior recto. También hay otras con un borde anterior menos erguido, el ápice curvo y con una pequeña sección del borde posterior recto. Por último, hay aletas dorsales anchas, con el ápice muy redondeado. Para determinar el espacio existente entre el borde anterior de la primera aleta dorsal y el posterior de la aleta pectoral, debemos tratar de recostar el animal sobre un costado
y trazar una línea perpendicular imaginaria desde el inicio de la primera aleta dorsal, y de esta manera estimar su separación, coincidencia o sobreposición con el extremo libre de la aleta pectoral. La determinación del grado de separación pudiera parecer indefinido al no tener otras relaciones con que compararlas. Por ello, juzgaremos su separación observando las siguientes fotografías. En estas imágenes, si trazamos una línea imaginaria en el inicio de la aleta dorsal y otra en el extremo libre, observaremos que la distancia entre ellas es muy separada, comparada con las imágenes siguientes. En ellas, la distancia es menor, por lo tanto, su grado de separación es poco. En la imagen siguiente, la línea imaginaria que parte del borde anterior de la aleta dorsal termina justo en el extremo libre de la aleta pectoral. Por lo tanto, la relación es coincidente. Por último, en otras, la línea que nace en el borde anterior de la aleta dorsal termina por delante del extremo libre de la aleta pectoral. En otras palabras, esta línea termina por sobre el borde interno de la aleta pectoral. Para obtener la longitud del borde interno de la segunda aleta dorsal y compararlo con la altura de la aleta, debemos establecer la longitud desde su punto de inserción hasta el extremo libre del borde interno, la que representaremos con una línea punteada de color rojo. Seguidamente, determinaremos la altura de la aleta midiendo la longitud desde el ápice hasta su base. Esta la representaremos con una línea punteada de color azul. Hay segundas aletas dorsales cuyo borde interno se prolonga 2 o más de 2 veces la altura de dicha aleta. En las imágenes respectivas podemos demostrar esta condición y observando el borde interno sobrepasar en más de 2 veces la altura de la aleta. En las imágenes siguientes observamos que el borde interno supera en longitud a la altura, pero no llega a sobrepasarla el doble de su longitud. Esta condición se demuestra alineando las longitudes exactas de los bordes internos con la altura de las aletas y observando que no llega al doble de esta. También hay segundas aletas dorsales cuyo borde interno es menor que la altura de la aleta. En la foto a continuación veremos claramente esta condición. Lo que básicamente se pretende al observar la cara externa de la aleta pectoral es definir su patrón de coloración. Para los propósitos del RDT, vamos a mostrar 3 tipos de patrones. En estas 3 imágenes veremos unas aletas pectorales cubiertas por una coloración uniforme, sin importar que ésta vaya desde una tonalidad clara a una oscura. En este segundo grupo mostraremos unas aletas cuyas puntas presentan una coloración negra o gris muy oscura. Por último, existen aletas pectorales como las de estas imágenes, cuyo ápice es de un color blanco o de un color muy claro. La cresta interdorsal es un pliegue en alto relieve que puede o no estar presente de acuerdo a la especie de tiburón. Esta cresta, si existe, puede recorrer toda o parte de la longitud entre la primera y la segunda aleta dorsal. En las fotos superiores, la apariencia lisa de la piel entre las aletas dorsales demuestra la ausencia de dicha cresta. En las fotos inferiores, el pliegue exterior de la piel indica la presencia de la cresta interdorsal. En esta sección se muestran las características sobresalientes que definen a las especies de tiburones presentes en la guía de campo. Para cada especie indicaremos un juego de características que la distinguen de las otras. A continuación presentamos las características sobresalientes en la especie Carcharinus falciformis. La primera característica de este animal es que el origen de la primera aleta dorsal se encuentra situado a unos pocos centímetros por detrás del extremo libre de la aleta pectoral. Observen en la foto la corta distancia existente entre estos 2 puntos.
En segundo lugar, su primera aleta dorsal no es puntiaguda y solamente en una pequeña sección su borde posterior es recto. En la foto a continuación se aprecia la curvatura del ápice de la aleta y además se aprecia que solamente una parte de su borde posterior es recto. Por último, el extremo libre de la segunda aleta dorsal es 2 o más veces el alto de dicha aleta. La línea punteada de color rojo indica que la longitud de su borde interno sobrepasa la altura, representada como una línea punteada de color azul, y lo hace en más de 2 veces. Esta combinación de características no la posee ningún otro tiburón asociado a esta pesquería, por lo tanto definen al tiburón como Carcharinus falciformis. Lo más sobresaliente de la especie Carcharinus limbatus es que el borde anterior de la primera aleta dorsal se encuentra situado por delante del extremo libre de la aleta pectoral. Observen en la foto que el origen de la primera aleta dorsal está por encima del borde interno de la aleta pectoral. En segundo lugar, su primera aleta dorsal es casi puntiaguda, erguida, y su borde posterior es casi recto. En la foto a continuación se aprecia la forma casi puntiaguda del ápice de la aleta y además se aprecia lo erguido de su borde posterior. Otra característica es que el extremo libre de la segunda aleta dorsal es un poco más largo que la altura de dicha aleta. La literatura también indica que el extremo libre puede ser menor a dicha altura, pero lo que sí es un hecho es que nunca llegará al doble de la distancia. La línea punteada de color rojo indica que la longitud de su borde interno sobrepasa la altura, representada como una línea punteada de color azul, pero dista mucho de doblar esa distancia. Por último, el ápice de casi todas sus aletas es de color negro, pero esta peculiaridad solo puede ser observada con mucha claridad en organismos jóvenes. En tiburones de mayor tamaño, como el de la foto presentando su cara externa de la aleta pectoral, el color negro es muy tenue y tiende a desaparecer. La característica determinante en la identificación de la especie Carcharinus longimanus es el ápice redondeado de sus aletas pectorales y primera dorsal. En la fotografía de la aleta dorsal podemos observar que su ápice es muy redondeado y su base es ancha. El ápice de su aleta pectoral es también redondeado, pero algo muy importante es que su coloración es mucho más clara que el resto de la aleta. Además, esta suele tener pequeñas manchas oscuras. En este animal, el origen de la primera aleta dorsal se encuentra situado justo donde termina el extremo libre de la aleta pectoral, o se encuentra ligeramente por delante de este. En la foto, se observa que el origen de la primera aleta dorsal está por sobre el extremo libre de la aleta pectoral. Una de las características más importantes para la especie Perionace glauca es la gran separación existente entre el inicio de la aleta dorsal y los extremos libres de las aletas pectorales. En segundo lugar, el lóbulo superior de su aleta caudal es alrededor de 2 veces mayor que el inferior. Esta forma de aleta es muy común entre las especies de tiburones, pero es muy importante para diferenciarlas de otras especies similares. La especie Isurus oxyrhynchus es una de las pocas especies de tiburones con el rostro puntiagudo. Este animal es fácilmente distinguible por su aleta caudal en forma de media luna, siendo el lóbulo superior apenas mayor que el lóbulo inferior. Otra característica es que la longitud de las aletas pectorales es menor a la longitud de la cabeza. Por último, los costados del pedúnculo caudal están provistos de una fuerte quilla, que de acuerdo a la literatura hacen de este animal una de las especies marinas con mayor destreza en la natación en cuanto a velocidad y distancia. La principal característica que distingue a la especie Sphyrna lewini del resto de los tiburones martillo es su definida escotadura ubicada en el centro del borde anterior de la cabeza. Además, el borde anterior de la cabeza es de una marcada convexidad. Y en último lugar,
Los extremos del borde anterior de la cabeza están provistos de unas prolongaciones cefálicas. La especie Sphyrna sigaena tiene la particularidad de que el borde anterior de la cabeza está compuesto de 3 abultamientos o lóbulos muy definidos. Esta característica es suficiente para identificarla correctamente. Observando con más detalle, de cerca apreciaremos que el lóbulo central puede o no presentar un ligero hundimiento. Como complemento, esta especie también tiene prolongaciones cefálicas en los extremos del borde anterior de la cabeza. En la especie Sphyrna mocarran también hay una escotadura media, pero esta es poco profunda, siendo más bien como una ligera depresión. En segundo lugar, su borde anterior es de un contorno casi recto, pero para eliminar cualquier confusión con la especie Sphyrna lewini, en esta especie están ausentes las prolongaciones cefálicas en los extremos del borde anterior de la cabeza, y su aleta dorsal es muy puntiaguda y alta, tanto así que supera por alrededor de 1.5 veces la altura del cuerpo. Para caracterizar a la especie Alopias pelagicus de las otras de su género, empezaremos por la apariencia de su cabeza vista desde un plano dorsal, la cual apenas muestra los ojos, y no posee los 2 surcos yuxtapuestos, llamados surcos nucales. Como segundo punto, los flancos son de color oscuro. En tercer lugar, el origen de la primera aleta dorsal se encuentra situado a unos pocos centímetros por detrás del extremo libre de la aleta pectoral. La foto demuestra la poca distancia entre estos 2 puntos. La especie Alopia superciliosus se caracteriza de las otras 2 especies de alopias porque es la única en donde los ojos pueden ser observados en casi toda su extensión desde un plano dorsal de su cabeza. Además, es la única que presenta los 2 surcos nucales en la cabeza. En segundo lugar, los flancos también son de color oscuro. Y por último, el origen de la primera aleta dorsal se encuentra muy separado del extremo libre de la aleta pectoral. La foto demuestra la gran distancia entre estos puntos. La especie Alopias vulpinus, al igual que el Alopias pelagicus, no muestra totalmente los ojos ni posee surcos nucales en la región dorsal de su cabeza. Pero lo que verdaderamente distingue a esta especie de las otras 2 del género Alopias es el color de sus flancos, que es blanco a blanco rosáceo, y el cual es anotado en el RDT como de color claro. En la parte final de esta presentación aplicaremos las instrucciones previas para la marcación de características en el RDT. A continuación presentaremos imágenes de características las cuales esperamos que ustedes puedan registrar en el formulario. Luego de una breve pausa aparecerá la respuesta adecuada.